Seguimos, amigos, en Valor Agregado, seguimos en BTV y como lo habíamos anunciado vamos a recibir a Gonzalo Leggini. Vamos a hablar de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, en estos días comienza una instancia muy importante en Bruselas, donde están los negociadores del Mercosur junto a la negociadora jefe de la Unión Europea. ¿Qué importancia, qué implica esto? Teniendo en cuenta lo que han venido siendo estas negociaciones que han tenido poco avance como resultado. Sí, a ver, vamos a separar ahí un par de cosas, ¿no? Creo que las negociaciones en sí, en el resto de los temas han tenido un avance importante, ¿no? Obviamente que nos hemos frenado en esas partes de verdad del capítulo agrícola que ya sabíamos que eran las más complicadas. Está el agrícola y el automotor. Exacto, y también el tema automotriz. Hay 3, 4 temas que están ahí rondando: el tema automotriz, el tema de la carne, bueno, también el tema de los lácteos. Sí, también. Que no sabemos, no tenemos claro cuál va a ser su definición, ¿no? En el caso automotriz, sabemos que Brasil realmente tiene una posición muy extrema y muy dura, y es lógico, ¿no? Brasil es un fuerte productor, ¿verdad?, automotriz a nivel global, ¿no? Y eso obviamente implica dificultades a la hora de negociar y pensar en abrir en algún momento su mercado para las marcas extranjeras, principalmente la de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que ahí hay una fuerte diferencia. Dentro de Europa, ¿quién juega en el sector automotor? Quizás Alemania tiene mucho que ver. Alemania, tenemos Francia, tenemos Italia, que son países fuertes. Pensemos que los países europeos tienen una industria fuerte, competitiva, que tiene unos niveles de productividad mucho más altas que las nuestras, con lo cual a veces cuando vamos a jugar ese partido mano a mano tenemos más chance muchas veces de perder que de ganar. Claro. Entonces, lo que sucede, esto no quiere decir que cuando uno vaya a negociar termine desnudando todo un sector, sino que hay que ver cómo se negocia, con qué plazos, para tratar de ir reconvirtiendo esa industria, que para Brasil va a ser muy difícil, ¿no? Brasil es un país que últimamente, y digamos en los últimos tiempos, para el resto del mundo uno lo ve como un país fuertemente proteccionista, y lo es, ¿no? Tiene un proteccionismo de cuidar esa industria local, que muchas veces tiene su lógica, ¿no? Tratar de proteger el funcionamiento interno, también la mano de obra, y tratar de defender que las inversiones también vengan a Brasil. Pero bueno, en el mundo hay que competir, y yo creo que Brasil en algún momento va a tener que jugar ese partido, y el final de estas negociaciones es tratar de que haya algún acuerdo también en ese sector, en la automotriz. Hay que definir cómo vamos a terminar con la carne, cómo van a ser las cuotas, cuánto van a ser el volumen de las cuotas, y en el tema de los lácteos hay que ver qué se incluye, ¿no? Por lo menos lo que se ha dicho es que la idea de la Unión Europea es poder ingresar, por ejemplo, con algunos tipos de quesos que nosotros no producimos, y en pequeñas cantidades y con un plazo largo. Pensemos que cuando se firma un acuerdo de esto, no es que los productos van a ingresar el primer día de la ratificación del acuerdo. Hay un proceso. Ese proceso a veces lleva 8, 10, 12, 14 años, según los plazos que se terminen negociando. O sea que tampoco es que uno abre su mercado de un día para el otro, ¿no? Tiene un proceso, un tiempo para reconvertirse. Ahí hay un trabajo interno, ¿no? Si no hay reconversión, después el acuerdo te impacta de lleno, ¿no? Claro. Uno piensa que con tantos años de negociación que bueno, se vienen desarrollando entre el Mercosur y la Unión Europea, bueno, parece que no es inminente, de cierta forma, que se llegue a un acuerdo comercial. De cierta manera, ¿cómo viene trabajando la Unión Europea pensando en su futuro? A ver, acá hay un tema que también tenemos que tomar en cuenta. La Unión Europea como bloque es un bloque muy fuerte y tiene una estructura política, y esa estructura política también tiene un presupuesto, ¿verdad? El funcionamiento de la Unión Europea tiene un presupuesto. Ese presupuesto la Unión Europea lo hace cada 7 años, ¿no? Y tiene una vigencia de 7 años. Ahora, ya en los próximos meses, y yo diría que ya hay algunas conversaciones, la Unión Europea va a entrar a diseñar el presupuesto que va a suplir el que está ahora, que va hasta el 2020. ¿No? ¿Por qué eso es importante? Porque en ese presupuesto ahí se define cuánto dinero va a haber para las ayudas para el sector agrícola. Nosotros estamos negociando un acuerdo en el cual tenemos temas agrícolas fuertes, y la Unión Europea también maneja esa simultaneidad de cosas, ¿no? Claro. ¿Cuánto voy a definir en mi próximo presupuesto? Va a depender de lo que negocies también en este acuerdo. Con lo cual, si nosotros no terminamos de negociar este acuerdo en lo que queda del año, el año que viene la Unión Europea va a terminar de diseñar su presupuesto 2021. De cierta forma, va a ser más complejo. ¿Pero puede salir favorecido el Mercosur de cierta forma o también se puede dar lo contrario? A ver, si uno mira el histórico de los presupuestos de la Unión Europea, todo lo que es las ayudas al agro vienen bajando. Ajá. No a la velocidad que nosotros queremos, obviamente. Si fuera por nosotros, ojalá fueran 0. Pero las ayudas, cuando uno mira los presupuestos anteriores de la Unión Europea, cuando nace la política agrícola, en la Unión Europea se gastaba el 60% del presupuesto. Después empezó a bajar 55, 50, 45...
y en el presupuesto que termina ahora en el 21 prácticamente está en un 40%. O sea, cuando nosotros atacamos a la Unión Europea con su nivel de ayudas, ellos nos dicen, nosotros las estamos bajando, con un nivel muy gradual, pero obviamente las están bajando. Y acá lo que vamos a ver es qué va a pasar con el presupuesto nuevo. ¿Las va a bajar? ¿Las va a mantener? ¿O las va a subir? El escenario más probable es que las mantenga o las baje. Seguramente no las suba, ¿no? Porque no se quiere utilizar más fondos en eso. Pero de ahí va a partir de cómo nosotros vamos a enfrentar esa futura competencia. ¿Con ayudas, con las mismas o con menos? Claro. Eso es un tema importante. De cierta forma, dentro de estas negociaciones que venías mencionando hace algunos minutos, Brasil hoy es el país que está con el palo en la rueda, de cierta manera. Y no sé si llamarle el palo en la rueda, pero obviamente se está discutiendo uno de los temas que para Brasil es muy importante, como la industria automotriz. Como para Brasil no es importante quizás el tema de los lácteos, y sí es importante el tema de la carne vacuna, ¿no? Okay, si uno mira, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hay interés de llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero también hay que ver después qué va a pasar a nivel interno, porque, por ejemplo, con Chile, para actualizar un acuerdo comercial, se ha generado mucha problemática. Sí, bueno, ese es otro inconveniente que apareció en estas últimas semanas, que es como ese paso intermedio de la definición, ¿verdad?, de si mandamos ese tratado a discutir al Parlamento o no a partir del plenario, ¿verdad?, del partido de gobierno, en el cual hizo un paso intermedio. En ese paso intermedio se decidió dilatar, ¿verdad?, esa decisión, ¿no? De mi punto de vista creo que no es un buen camino, ¿no? La lógica es que si el gobierno lo negoció, aprobó su texto, el paso lógico sería que pase al Parlamento. Y ahí en el Parlamento se discutirá, se aprobará, no se aprobará, pero creo que el ámbito de discusión de un tratado de libre comercio que se va a transformar en un tratado internacional, en una ley, es el Parlamento, ¿no? Claro. Gonzalo, hablando de estos temas también que vinculan a Uruguay con acuerdos comerciales, no solo Uruguay, sino también el Mercosur, Cancillería abrió un periodo de comentarios públicos para estos trabajos que viene llevando adelante. ¿Cómo lo ves a esto? Teniendo en cuenta que lo toman como ejemplo a situaciones similares a las que realiza Estados Unidos y también la Unión Europea. A ver, el tema de la transparencia en la información es muy claro. Cuando uno quiere saber qué pasa en la Unión Europea, entra a la página web y se entera básicamente de todo. La Unión Europea no es un bloque que esconda su estrategia. Es más, si vos me preguntás cuál es la estrategia de la Unión Europea para los próximos años, vamos a la web, lo buscamos y lo vamos a encontrar. No hay un ocultamiento de la información. Lamentablemente en Latinoamérica estamos más acostumbrados a ese tipo de cosas, con lo cual el paso de transparentar la información me parece un paso importante para que la gente pueda verter sus opiniones. Igual cuando estamos hablando de negociación, tiene más lógica que esas negociaciones estén a veces un poco blindadas, porque vos estás negociando, todavía no tenés el producto final. Tiene más sentido opinar al principio, para decir por dónde debería ir esa negociación, para la sociedad civil, trabajadores, empresarios, grupos de presión, ¿ah? Y después obviamente la negociación se tiene que dar por los carriles de los que van a estar negociando, los técnicos, y después cuando esté cercano al final, capaz que sí está bueno, la propuesta final que se va a aprobar es esta. Y ahí discutir, no meter en el medio, porque si no en el medio la negociación se entra a distorsionar, que eso ha pasado. Vamos a un caso práctico. La Unión Europea, cuando negociaba su acuerdo con Estados Unidos, que hoy eso está prácticamente desarmado, en un momento las organizaciones civiles en la Unión Europea querían conocer qué se estaba negociando. Y bueno, las autoridades se negaron y eso terminó en el Tribunal de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que había que mostrarlos. Y bueno, lo que se hizo fue instalar una oficina en alguna ciudad céntrica de Europa, y vos podías entrar, ver el texto y no podías llevártelo, solo podías entrar, leerlo y salir. Claro. O sea, unas medidas de seguridad hasta un poco extrañas y extremas para el conocimiento de lo que se estaba negociando. Pero de cierta forma va en la línea de lo que mencionabas, la forma de cuidar el trabajo. Sí, claro. Yo creo que hay que tener las dos cosas, un equilibrio entre cuidar el trabajo y ser transparente. No es fácil. Claro, de cierta manera igual, estas negociaciones en el caso de Uruguay-Chile, por ejemplo, es un trabajo que ya está pronto y que depende de una actualización. Quizás es más fácil, por lo menos, abrir un periodo de comentarios para este tipo de trabajo, para que la gente también pueda tener la información necesaria de lo que se está trabajando, de lo que está dentro del tratado. Yo creo que sí, pero en algunos sentidos a veces genera algunos reparos, casos puntuales. Por ejemplo, recuerden el tema del Brexit, ¿no? Terminó siendo una decisión en la cual la mayoría de la gente que fue a votar no tenía ni idea de lo que estaba votando. Entonces, a veces la participación de la opinión pública creo que tiene que existir,
pero tiene que estar ordenada y tiene que tener alguna especie de límite, ¿no? Que en algunos casos no se da y terminó en casos como lo del Brexit, que después al otro día mucha gente se desayunó que lo que había votado ni siquiera había entendido lo que estaba votando, ¿no? Claro. Gonzalo, la última consulta. Esta guerra arancelaria que se ha desatado ya hace algún tiempo atrás entre los Estados Unidos y China, ¿cómo la venís analizando? A ver, ahora yo creo que tuvo un pequeño impas, ¿no? Creo que el tema actual de Medio Oriente ha llevado la atención hacia otro lado, ¿no? El tema de la salida de Estados Unidos del acuerdo con Irán, ¿verdad? El tema del movimiento de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén llevó el foco de Estados Unidos y del mundo hacia otro lado. Creo que eso igualmente sigue existiendo. Ese escenario no se ha ido. Hace poco tiempo el presidente Donald Trump estaba tratando de buscar y bloquear un poco todo lo que era el tema de los negocios con empresas de telecomunicaciones chinas que están creciendo fuertemente. Yo creo que la base de esta guerra comercial es que China hoy se está metiendo a jugar un partido que antes no jugaba, que es la tecnología. Claro. Y en ese partido, en esa liga, jugaban Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Ahora hay un actor nuevo, entonces ahí es donde se sienten más incómodos y por eso yo creo que va a terminar siendo una guerra comercial. O sea, esto va a seguir, no se va a terminar en el corto plazo. Va a ser muy difícil hasta que China pueda acomodar su cuerpo y meterse y va a terminar compitiendo con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón como los generadores de tecnología, ¿no? Y capaz que alguno más. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.